El origen del mito se encuentra en la palabra griega mitos, que significa cuento o relato. Obras como la Teogonía de Hesíodo muestran cómo estos relatos buscaban explicar el cosmos. En la Grecia antigua el mitos era una narrativa oral, anónima y colectiva. Con el tiempo mitos pasó a entenderse como ficción o falsedad, en contraste con logos, la palabra de la verdad. El busto de Heródoto simboliza esta transición, pues él marcó la diferencia entre relatos anónimos y narraciones racionales. A pesar de su devaluación, los mitos fueron intentos de comprender los misterios de la vida y del universo. El disco de Festos, por ejemplo, puede reflejar mitos cosmogónicos y rituales, mostrando cómo estas narrativas interpretaban el orden del cosmos. Más adelante, pensadores como Friedrich Max Müller interpretaron los mitos como alegorías de fenómenos naturales. El mosaico del rapto de Perséfone, que representa el ciclo de las estaciones y la vegetación, es un claro ejemplo de esta lectura simbólica. Otros estudiosos como J. G. Frazer vieron en los mitos la dependencia del bienestar social respecto a reyes y sacrificios. La estela de Anubis, vinculada a rituales funerarios, muestra cómo mito y rito se entrelazaban para sostener la cohesión social. Los mitos también pueden entenderse como reflejo de la psique humana. Freud interpretó el mito de Edipo como una manifestación de sentimientos inconscientes hacia los padres. La célebre máscara funeraria de Agamenón evoca el mito de la casa de Atreo y el conflicto edípico, simbolizando al héroe trágico y las tensiones psicológicas universales que atraviesan la condición humana. Más adelante Jung sostuvo que los mitos poseen fuerza porque sus personajes encarnan arquetipos primitivos. La estatua de la diosa madre de Catalhoyuk representa el arquetipo de la madre, un símbolo universal presente en culturas de todo el mundo. Esta figura remite a la nutrición y la creación, resonando en el inconsciente colectivo como una imagen fundamental de la vida. Finalmente, Malinowski mostró que los mitos no son simples relatos del pasado, sino fundamentos vivos que explican y legitiman el orden social. La estela de Gortina, con sus leyes que regulaban la vida en Creta, ejemplifica cómo los mitos refuerzan estructuras de poder y jerarquías sociales, convirtiéndose en pilares de cohesión y continuidad dentro de la comunidad. Levi Strauss sostuvo que los mitos cumplen una función esencial: resolver las contradicciones de la experiencia humana. Para ello utilizan oposiciones binarias como vida y muerte, hambre y saciedad. El relieve romano del Juicio de París, donde el héroe debe elegir entre Hera, Atenea y Afrodita, ejemplifica cómo una decisión desencadena la guerra de Troya. Los mitos, en este sentido, median entre deseos y consecuencias, ofreciendo un marco para comprender tensiones universales. Levi Strauss también afirmó que los mitos no son relatos aislados, sino que forman una red interconectada. La estela de Samas, procedente de Mesopotamia, ilustra esta relación entre justicia divina y orden humano, vinculando narrativas como el Enuma Elis. En esta red, los mitos responden a preguntas cosmológicas y sociales, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. Por su parte, Vladimir Prop y sus seguidores destacaron la importancia de la estructura narrativa en los mitos y cuentos tradicionales. Identificaron funciones o episodios que se repiten en un orden fijo. La vasija ática con escenas de la Odisea muestra cómo estas funciones se articulan: el viaje del héroe, el enfrentamiento y el regreso. Esta estructura otorga coherencia y significado a la historia, reforzando su poder didáctico y simbólico. El mito se distingue del cuento popular porque explica los orígenes del mundo y de la cultura con un interés universal. El cuento popular, en cambio, puede entenderse como un mito domesticado, más centrado en lo social y en la vida cotidiana. Los mitos cósmicos surgieron en sociedades igualitarias y precientíficas, aunque jerarquizadas. Las pinturas rupestres de Lascaux reflejan cómo los cazadores-recolectores elaboraban relatos míticos en contextos comunitarios, vinculando la caza con lo sagrado. El cuento popular es producto de sociedades agrícolas más complejas, y se enfoca en conflictos sociales. La vasija minoica con escenas narrativas muestra cómo estos relatos transmitían lecciones y, al mismo tiempo, entretenían a la comunidad. Mito e historia a menudo se entrelazan en documentos literarios. La Eneida de Virgilio es un ejemplo de cómo la narración mítica se combina con la historia. El altar de la paz de Augusto ilustra cómo el mito de Eneas legitimaba la fundación de Roma y reforzaba el poder imperial. Finalmente, la leyenda se define como un relato basado en personajes o hechos supuestamente históricos, pero con elementos míticos añadidos.
El relieve de Módena con escenas artúricas muestra cómo las leyendas combinan hechos y simbolismo, creando narrativas que oscilan entre lo histórico y lo mítico. Muchas mitologías conciben el universo como fruto de la intención divina. En la tradición hindú, Brahma da origen al cosmos, y el relieve de Angkor Wat representa esta creación deliberada, mostrando cómo el mundo surge de la mente de un Dios creador. Otras narraciones describen la creación como resultado del azar y del vacío primordial. En la mitología nórdica, el Ginnungagap es ese espacio inicial donde la mezcla accidental de hielo y fuego dio lugar al gigante Ymir, origen de la vida. En numerosas culturas, el universo primigenio se simboliza como un huevo. El huevo de avestruz hallado en la tumba de Isis refleja esta idea, mostrando la potencialidad de la creación en las tradiciones orientales. También existen mitos que destacan acciones concretas como desencadenantes de la creación. En el templo de Chavin se representan actos rituales que sugieren la intervención divina para ordenar el cosmos en la mitología andina. La creación suele implicar la aparición de la dualidad y la diferenciación. La estela de Izapa con el árbol de la vida que conecta cielo y tierra, muestra cómo los mitos mesoamericanos narran la separación de los elementos primordiales. Finalmente, muchas tradiciones ven la creación como resultado de un sacrificio. El relieve de Tiamat representa su muerte y la formación del cosmos, un motivo recurrente en diversas mitologías donde la vida surge de la destrucción de un ser primordial. Muchas culturas conciben la creación y la destrucción como un ciclo perpetuo entre orden y caos. Los aztecas y los hopis narran mundos sucesivos, y la piedra del sol muestra los 5 soles, cada uno marcado por destrucción y renacimiento. En las cosmogonías filosóficas, el hinduismo describe los yugas que culminan en el pralaya, mientras que en Egipto el caos primordial, el Nan, da paso a la creación y al retorno. La estela de Ta representa esta idea de un cosmos nacido del caos. En la tradición grecorromana no existe una destrucción global, sino una sucesión de 5 edades humanas. La decadencia conduce a la autodestrucción, y el Partenón, con sus luchas míticas, simboliza el triunfo del orden cósmico. Los astros también fueron personificados. El sol y la luna aparecen como hermanos o pareja, las estrellas se transforman en figuras humanas, y en los Andes Inti y Mama Quilla se veneran como deidades celestes. El universo se concibe como tripartito, cielo, tierra e inframundo. El códice trocortesiano muestra rituales y deidades que refuerzan esta conexión vertical entre los mundos. El eje del mundo, representado en el árbol del mundo o en el tótem Aida, une los 3 niveles cósmicos y actúa como columna vertebral del universo. También existe una estructura horizontal, marcada por los 4 puntos cardinales y el centro. Cada dirección se asocia con elementos específicos, y la cruz de San Andrés refleja la división espacial en la cosmología mexica. Finalmente, la casa puede entenderse como un modelo del cosmos. La arquitectura refleja la visión mitológica, y la casa minoica muestra cómo el diseño doméstico se convierte en representación del universo. En muchos mitos, Dios aparece como un alfarero que crea a los seres humanos con barro. Esta imagen representa la idea de un Dios que moldea a la humanidad directamente a partir de la tierra. Los orígenes de la desgracia se atribuyen a menudo al capricho de dioses con emociones humanas. La diosa egipcia Sekhmet castiga a los hombres por su desobediencia, simbolizando el sufrimiento provocado por la ira divina. En la tradición griega, el mito de Pandora explica cómo surgieron las enfermedades y el dolor. Pandora abre una vasija que libera los males al mundo, introduciendo la desgracia en la vida humana. En la mitología polinesia, la muerte se vincula con la creación de la primera mujer y con el incesto. Estos relatos muestran cómo la transgresión y la creación se entrelazan con la fatalidad y la muerte. Finalmente, las causas de la enfermedad se interpretan de formas diversas. En la filosofía médica yoruba, se atribuyen a agentes internos, mientras que otras culturas las relacionan con espíritus o hechizos. Estas creencias reflejan la idea de que el malestar humano proviene de fuerzas sobrenaturales. En muchos relatos míticos, la astucia y el engaño son rasgos fundamentales del embustero. El caballo de Troya se convierte en símbolo de ingenio, mostrando cómo la inteligencia del héroe embustero permite superar desafíos en la tradición griega. Los llamados héroes culturales poseen dones sobrenaturales que les permiten realizar hazañas extraordinarias. Prometeo, por ejemplo, moldea a los humanos y les entrega el fuego, reflejando el papel de estos héroes en el desarrollo de la sociedad y en la transmisión de conocimientos esenciales.
La figura del embustero puede ser creativa o subversiva, con la capacidad de transformarse y alterar destinos. En la tradición yoruba, el dios embustero encarna esta naturaleza cambiante y engañadora, capturando la fuerza transformadora que caracteriza a este arquetipo en múltiples culturas. El alma se concibe como una fuerza espiritual, invisible y distinta del cuerpo físico. La estela de Anubis en el Museo Egipcio de El Cairo muestra al dios que guía a los muertos, reflejando la concepción egipcia del Ka y el Bea como dimensiones del alma separadas de la materia. El otro mundo aparece en muchas culturas como un lugar paradisíaco y mágico, de felicidad ilimitada. El fresco de los Campos Elíseos en la tumba de los leones representa un paisaje idílico, ejemplo de la visión etrusca del más allá como un espacio idealizado de alegría. El viaje del alma tras la muerte se imagina como un descenso a los infiernos acompañado de un juicio espiritual. El sarcófago de los esposos simboliza esta transición al más allá, mostrando cómo la mitología etrusca concebía un juicio del alma después de la muerte. Los ritos funerarios tenían como propósito equipar al difunto para ese viaje espiritual. En la tumba de Tutankamón se hallaron ofrendas como amuletos y recipientes, reflejando la creencia egipcia de que los vivos debían proveer lo necesario para el tránsito del alma. Finalmente, muchas tradiciones sostienen que la reencarnación está condicionada por la conducta. La rueda del samsara en el templo de Sanchi representa el ciclo de renacimientos, mostrando cómo las acciones determinan el destino del alma en el próximo ciclo.